Hay un concepto legal que a menudo se confunde con el divorcio, pero que en realidad es algo, es algo completamente distinto: la nulidad matrimonial. A ver, no se trata de poner fin a un matrimonio, se trata de declarar que para la ley ese matrimonio, simple y llanamente, nunca llegó a existir de forma válida. Vamos a desgranar qué significa esto exactamente. Para que quede todo clarísimo, hemos organizado este análisis en 5 puntos clave. Primero, la diferencia fundamental con el divorcio. Después, veremos las causas que pueden anular un matrimonio. Y ojo, una forma bastante curiosa de arreglarlo. También nos meteremos en cómo se protege a la parte que actuó de buena fe. Y para terminar, veremos qué tiene que ver todo esto con las nulidades de la Iglesia. Aquí está el meollo de la cuestión. Un divorcio disuelve algo que fue perfectamente legal, un matrimonio válido. En cambio, la nulidad es como si un inspector viajara al pasado, al momento de la boda, y encontrara un error tan grave en su origen que la ley dijera: un momento, esto nunca fue un matrimonio de verdad. El efecto es total, borra el vínculo desde el cero absoluto. Para que la diferencia se vea de forma súper clara, vamos a usar una analogía muy sencilla. Pensemos que casarse es como comprarse un coche. Es una idea simple, pero nos va a servir de guía para todo lo que viene ahora. Siguiendo con la analogía, el divorcio es fácil de entender. Compras un coche, es tuyo, lo usas años, y un día decides que ya no lo quieres y lo llevas al desguace. ¿Se acaba la propiedad? Sí, pero nadie puede dudar de que ese coche existió y de que fue tuyo legalmente. Y ahora, la nulidad. Es ese momento terrible en el que se descubre que el coche que se compró tenía un problema de origen, un problema insalvable, por ejemplo, que era robado. Aunque se haya estado usando, legalmente esa compraventa nunca fue válida. El coche hay que devolverlo. La propiedad en realidad nunca existió. Ahí está la diferencia fundamental. Vale, entonces, ¿cuáles son esos problemas de origen tan graves como lo del coche robado que pueden hacer que un matrimonio sea declarado nulo? Bueno, pues el Código Civil español es muy claro y los agrupa en lo que podríamos llamar 4 vicios fatales. Estas son las 4 grandes categorías: que no hubiera un consentimiento real para casarse, que ese consentimiento estuviera defectuoso por algún tipo de engaño o miedo, que existiera una barrera legal, como estar ya casado, por ejemplo, o que hubiera errores muy graves en la forma de celebrar la boda. Vamos a centrarnos en los más habituales. El primer caso es el más radical: la ausencia total de consentimiento. El ejemplo del libro son los llamados matrimonios de complacencia o matrimonios blancos. Ya se sabe, aquellos en los que el único objetivo real es conseguir papeles, la nacionalidad o un permiso de residencia. No hay ninguna intención de formar una pareja, así que no existe un consentimiento matrimonial válido. El segundo caso es un poco más sutil. Aquí la persona sí que dice sí, quiero, pero ese sí está viciado. ¿Por qué? Pues por ejemplo por un error sobre una cualidad fundamental de la otra persona. Algo tan importante como ocultar una adicción grave que, de haberse sabido, la boda no se habría celebrado. Y también es nulo si ese sí se da bajo coacción o por un miedo tan grande que anula la libertad para decidir. Los otros 2 vicios son más directos: que existiera un impedimento legal claro, como ser parientes directos, o un error de forma, como casarse ante alguien que no tiene autoridad para hacerlo. Y aquí llega una de las cosas más sorprendentes del derecho de familia. Uno pensaría que si un matrimonio es nulo, pues es nulo y punto, para siempre. Pero no, la ley contempla una figura que se llama convalidación, que es básicamente la posibilidad de curar un matrimonio que nació con un defecto de nulidad. El mecanismo es realmente curioso. A ver, si un matrimonio es nulo por un vicio, como el error o el miedo, pero la pareja, a pesar de ello, sigue viviendo junta durante un año entero después de que se descubre el error o desaparece esa amenaza, la ley entiende que, en la práctica, han confirmado su decisión. El matrimonio entonces se cura y se convierte en válido con efecto retroactivo. Claro, declarar que un matrimonio nunca ha existido puede crear situaciones de una injusticia tremenda, sobre todo para los hijos o para el cónyuge que se casó de buena fe, sin saber nada del problema. Para evitar esos desastres, el derecho tiene una solución que es pura equidad. Se llama matrimonio putativo. La palabra viene del latín putare, que significa pensar o creer. Es literalmente un matrimonio que se creía que era válido. Aunque al final se declare nulo, la ley hace una especie de como si hubiera sido válido, con un único objetivo: proteger a la parte inocente y, por encima de todo, a los hijos. Es un mecanismo de justicia pura. El punto fundamental es este: para que se puedan aplicar estas medidas de protección, hace falta que al menos uno de los dos se casara de buena fe. Es decir, con la creencia sincera de que todo era completamente legal. Y lo más importante es que la ley siempre parte de la base de que esa buena fe existió. Quien diga lo contrario, tiene que demostrarlo. En la práctica, ¿esto qué significa? Pues 2 cosas muy importantes.
Para los hijos, la nulidad no tiene ningún efecto negativo. Su condición de hijos matrimoniales se mantiene intacta. Y para el cónyuge de buena fe se respetan los efectos positivos que ya se produjeron en el pasado, pero, lógicamente, se pierden los derechos a futuro. Si volvemos a la analogía del coche, es como si la ley dijera, mira, tienes que devolver el coche robado, pero tranquilo, que no te vamos a cobrar la gasolina de los viajes que ya hiciste. Y para ir terminando, vamos a aclarar una de las dudas más comunes en España por la tradición del matrimonio canónico. ¿Qué pasa cuando es un tribunal de la Iglesia el que declara nulo un matrimonio? Pues la respuesta es muy directa y muy clara. No lo anula. Una sentencia de un tribunal eclesiástico que declara la nulidad de un matrimonio por la Iglesia no tiene ningún efecto automático en el mundo civil. Para el Estado, ese vínculo matrimonial sigue existiendo. Para que esa nulidad eclesiástica tenga efectos civiles, hay que seguir un proceso. Hay que coger esa sentencia de la Iglesia y llevarla a un juez civil. El juez no va a volver a juzgar el caso, pero sí que va a hacer un control. Va a comprobar que la decisión eclesiástica no choca de frente con las leyes y los derechos fundamentales del ordenamiento español. Pero lo realmente interesante es lo que pasa en el día a día. Desde que en España existe el divorcio libre, sin tener que dar causas ni explicaciones, la realidad es que para la mayoría de las parejas es muchísimo más sencillo, más rápido y más económico ir directamente a un divorcio civil en lugar de embarcarse en el largo proceso de nulidad eclesiástica y luego tener que validarla en un juzgado. Y así llegamos al final de este recorrido. La nulidad, como hemos visto, es una herramienta legal muy precisa, casi de cirujano, que borra un acto jurídico. Pero claro, nos deja con una pregunta de fondo, una pregunta que va más allá de las leyes. Si el papel dice esto nunca existió, ¿qué pasa con la experiencia humana, con los años que se compartieron y la vida que se vivió? Ahí es donde el derecho se detiene y empieza la reflexión personal de cada uno.